Saben, todos nosotros tenemos una posición en el lugar que estamos ocupando hoy. Los que somos padres, Dios nos puso allí. La mano del Señor estaba pidiendo cuentas al rey que Él colocó allí. Yo te puse en esa posición y ahora quiero saber qué estás haciendo con lo que yo te di. Todos tendremos que rendir cuentas al Señor. Y si no estamos cumpliendo con nuestro propósito, vamos a tener serios problemas. Saben, cuando estudiamos la Biblia, podemos hacer un panorama bíblico muy amplio. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de pasar por las galerías que están allá. Hoy tenemos una actividad especial allí. Al entrar, debieron haberle dado un papelito que usted va a tener allí, o si ya lo hicieron, genial. Van a pasar por toda esta galería, que es una síntesis muy breve de algunos libros, los libros históricos del Antiguo Testamento. Van a ver las 5 que hay expuestas y van a decidirse por una. Y van a depositar ese numerito que van a colocar en ese papel, definiendo cuál de las 5 les gustó más y lo van a colocar allá en ese envasecito que está en la entrada. Saben, esto es producto del trabajo que los hermanos que están haciendo el técnico en estudio bíblico integral todos los sábados han realizado. Un trabajo arduo. Esta gente está estudiando muchísimo y producto de ese estudio, pues eso que está allí. Permítanme apoyarme en eso, porque lo que quiero hablarles parte de allí. Si usted va al Antiguo Testamento y revisa los libros históricos, lo primero que se da cuenta es que el Señor escogió para sí a un pueblo, Israel. El pueblo de Dios, así se le llama en el Antiguo Testamento. Ahora, ese pueblo, Dios gobernó sobre ese pueblo hasta que un buen día el pueblo dijo: queremos reyes como las demás naciones. ¿Saben? Ya no queremos estar bajo el gobierno de Dios, sino que ahora queremos estar bajo el gobierno de un rey. Y ellos hicieron su petición y Dios les otorgó a un rey conforme al corazón del hombre, conforme al corazón del pueblo. Un rey con las mismas características y cualidades que los demás pueblos tenían en sus reyes. Así que el Señor les da a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, un desastre. En pleno transcurso de su reinado, Dios dice: vamos a ponerle fin a este negocio. Y yo voy a nombrar a un rey, pero esta vez este rey va a ser conforme a mi corazón. Y les da a David. En su salida David viene Salomón. Y sobre David hay una promesa, hay un pacto. Dios le dice a David: ¿saben? Yo voy a hacer perpetuo tu trono. Lo que quiere decir es, en ese trono no va a faltar un sucesor tuyo reinando. Muere David, entra Salomón. Y después de Salomón ocurre un fenómeno que no sé si han notado en el Antiguo Testamento, pero es bueno tener en cuenta. El reino se divide. Ya no tenemos a Israel como una unidad, sino que ahora tenemos a esa nación dividida en dos. Hacia el norte, 10 tribus conforman lo que el Antiguo Testamento llama el reino del norte o Israel. Todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Esa división, digámoslo así, se apartó por completo del Señor. Tomaron como capital Samaria. Y en el sur, pues quedaron solo 2 tribus y ellos conformaron el reino de Judá. Así que cuando usted lea los reyes y lea el rey del norte, está hablando de Israel, o el rey de Israel, está hablando de los del norte, que todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y en el sur está Judá. Ellos tomaron como capital Jerusalén. Y así se mantiene hasta el 722, cuando los asirios conquistan el reino del norte. En el 586, Babilonia conquista el reino del sur. No les comenté, pero de los 20 reyes que hubo en el sur, 8 hicieron lo recto ante los ojos de Dios. 1, 2. Los 20 reyes del sur fueron de alguna forma sucesores de David. Es decir, venían de la familia de David. En el 605 a.C. ocurre una primera incursión de Babilonia contra Judá. Y en esa primera incursión
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se lleva a los hijos de los príncipes cautivos a Babilonia. ¿Y recuerdan quién se va allí? Pues se va Daniel y sus amigos. 605 a.C. Nabucodonosor no trunca el trono de David, permite que Joacim siga reinando, que es un sucesor de David, y se lleva lo mejor de lo mejor para la capital de Babilonia. Cautivos estos jóvenes, y ahí comienza el libro de Daniel. Vemos a Daniel, el joven que propuso en su corazón no contaminarse, a sus amigos hacer grandes proezas, grandes cosas interesantes. En el 589, Nabucodonosor tiene una segunda incursión en Judá, y en el 586 definitivamente Nabucodonosor acaba con Judá. Y ya no hay otro un rey descendiente de David que se siente en el trono. Hermanos, hay una promesa de Dios, hay un pacto que dice que en el trono de David no va a faltar un rey. ¿Saben? Su reino no tendrá fin. Estamos esperando aún que pronto el rey que viene del linaje de David se siente en ese trono de una forma perpetua y permanente. Cuando nuestro Señor Jesucristo se siente en el trono, en el gobierno milenial que está por venir, no se levantará de allí jamás. Y ese trono o ese reino no tendrá fin. Si lo vemos así, entonces esa promesa está aún por venir. Esperamos la venida de Cristo efectivamente a reinar. Cristo es el rey y va a ejercer su reino cuando Él lo establezca aquí en la tierra. Muy bien. Si seguimos la línea de Daniel, Daniel está ahora como cautivo en Babilonia y tiene algunos eventos que lo relacionan con Nabucodonosor. Permítame hablarles rapidísimo de Nabucodonosor. Es un rey terriblemente malo. Los imperios que vinieron después tenían alguna cosa a la cual ellos tenían que rendirle cuenta. Los medopersas rendían cuentas a una especie de código que ellos habían establecido, que era la ley de los medios y los persas. El reino era totalmente absoluto, rendía cuentas. Luego, Alejandro el Magno, pues también rendía cuenta a un consejo. Y más adelante, los romanos establecieron las bases de lo que hoy nosotros conocemos como la democracia. Así que, en la medida que el tiempo va avanzando, los imperios van llegando, ese poder absoluto de los reyes pareciera ir también disminuyendo. El rey que manifestó absoluto poder y que no le rendía cuenta a nadie en la historia de la humanidad fue Nabucodonosor. Terrible, temible, hacía como quería, cuando quería y donde quería. Daniel tuvo un primer encuentro con Nabucodonosor, con un sueño que tuvo y se lo tuvo que interpretar. Y luego sus amigos tuvieron un encuentro con Nabucodonosor, con aquella estatua que él mandaba a adorar, y ellos se negaron a adorar y fueron echados al horno de fuego. Y después, más adelante, Daniel brega con Nabucodonosor en una etapa muy terrible de su historia. ¿Saben? Nabucodonosor, ese rey terrible, reconociendo la verdadera manifestación de Dios, del Dios de Daniel y de sus amigos, entra en un estado de profunda soberbia al final de sus días. Y Dios lo humilla. Y lo lleva a convertirse en una especie de animal. ¿Saben? La Biblia no nos dice claramente qué pasó allí. Es una especie de enfermedad mental. Él cayó en un punto en el que se comportaba como un animal, vivía como un animal y estaba totalmente desterrado, apartado de la sociedad como un animal. Y el Señor lo humilló por 12 meses. En el tiempo bíblico cada mes tiene 30 días. Así que, hermano, por un periodo de 360 días, un año, estuvo en esta condición Nabucodonosor. Pasados los cuales, tuvo de regreso su lucidez, y al regresar su lucidez, el hombre reconoció: Dios es el único Dios verdadero. Y humillado ante Dios, termina su reinado. Dios es tan bueno que después de esa condición le devuelve su trono, le devuelve su posición, y ahora tenemos un hombre que pasó por el proceso de Dios y al final pudo reconocer que todo lo que tenía era gracias al Señor. Bueno, en el año
562 antes de Cristo muere Nabucodonosor, su hijo toma posesión, Evil Merodach toma posesión por 2 años, del 562 hasta el 560. Luego Nerigrisar toma el reino por un tiempo más, seguramente lo tomó por usurpación. Este es asesinado por otro yerno de Nabucodonosor que retoma la línea real, y ahora tenemos reinando a un rey llamado Nabonido, un yerno de Nabucodonosor, que vuelve a tomar control de toda la línea real y recupera o restablece la línea de Nabucodonosor en Babilonia. Nabonido no era un rey muy entregado a la parte, digamos, burocrática del reino. Era un hombre más dado a la religiosidad, a lo místico. Así que decide irse de Babilonia, siendo rey. Solamente llegaba a Babilonia una vez al año y se presentaba como el rey, pero pone en su lugar a su hijo Belsasar para que gobierne efectivamente desde Babilonia. Y llegamos al capítulo 5 de Daniel. En el capítulo 5 de Daniel, entonces, tenemos a Nabonido como rey de Babilonia, pero que en su lugar puso a Belsasar para que efectivamente ejerciera una especie de regencia en Babilonia en su ausencia. Y ahí está Belsasar, técnicamente nieto de Nabucodonosor. Y aclaro todo esto porque en el relato que vamos a leer se dice varias veces que Belsasar es hijo de Nabucodonosor. Pues técnicamente es nieto. Permítame explicarle por qué no dice nieto. En el idioma que se escribió Daniel, pues esa distinción de hijo, nieto, nosotros somos muy explícitos. Para nosotros en castellano, no sé si es simple o es complejo. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, y después los tátaras se repiten todas las veces que nosotros querramos para poder identificar la línea familiar. ¿Saben? Con este tema de la migración venezolana, muchos venezolanos quisieron identificar sus orígenes para ver si conseguían a alguien por allí que fuera de otra nacionalidad y vincularse por allí y salir con cierta legalidad. Y comenzaron a buscar nacionalidades y comenzaron a decir, bueno, ¿sabes qué? Mi abuelo, era alguien que vino de las Islas Canarias. Y por ahí trataron de empalmar sus nacionalidades. En el castellano se utiliza mucho eso. Es muy fácil distinguir, pues yo soy familia de, porque él es mi abuelo, porque es mi bisabuelo. Y aquí en la iglesia, no sé si ustedes lo sabían, tenemos a una tatarabuela. Ah, ustedes pensaron que eso no existía. Sí, señor. La hermana Herminda es tatarabuela. La hermana Herminda es tatarabuela. Entonces, cuando vemos esto en el idioma original, en el hebreo antiguo, ¿saben? Esas distinciones no estaban definidas. Y la relación que se marcaba era la relación de hijo, padre, hijo. Así que todos los descendientes de una línea eran hijos. Además de eso, se acostumbraban a identificar a los reyes que sucedían a un rey principal. O sea, el hijo del hijo del hijo del hijo que venía de una misma línea, se le llamaba hijo de aquel que estableció el trono. Por eso vemos en la Biblia que algunos que no son hijos de David, pero que son descendientes de él, se dice fulano, hijo de David. Porque David fue quien estableció el reino de Israel. En este sentido, vamos a ver que el relato nos habla de Belsasar como un hijo de Nabucodonosor cuando ciertamente era su nieto. Era su nieto. Bien, Belsasar, con un exceso de confianza, en un momento glorioso para el imperio babilónico. Pues sus enemigos estaban tratando de ingresar, no podían, él había tenido algunas victorias, estaba en un momento maravilloso, estaba lleno de logros por todas partes, estaba gozando de una autoridad que Belsasar no había conquistado, que nunca había logrado, pero que de alguna forma él podía disfrutar, tenía toda la máxima autoridad que su abuelo Nabucodonosor le había entregado en sus manos. Ahora, gozando de todo esto, Belsasar se volvió loco y comenzó a envanecerse. Y miren, vamos a leerlo directamente en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Miren lo que pasó y miren hasta el punto donde llegó. Y quiero que presten atención a este relato, porque creo que nos da una advertencia clara de lo que puede pasar y que seguramente va a ocurrir cuando somos capaces de llenarnos de
tanta arrogancia que nos olvidamos del Señor. Capítulo 5 de Daniel, versículo 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos. Mientras bebía, Belsasar mandó a que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, para que también bebieran sus nobles junto con sus esposas y sus concubinas. Entonces les llevaron las copas, y en ellas bebieron el rey y sus nobles, y junto con sus esposas y sus concubinas. Bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, miren lo que sucedió. En la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la pared blanca. Mientras que el rey observaba lo que se escribía allí, el rostro del rey se puso pálido y las rodillas comenzaron a temblarle. Apenas podía sostenerse. Pues estaban en medio de una fiesta tremenda. ¿Saben? Se acostumbraba a que el rey que invitaba a la fiesta se colocaba en una especie de tarima y todo el mundo lo miraba y él era el centro de atención de la fiesta. Y en medio de esa situación, en medio de la borrachera y la alegría y todos los desenfrenos a los que podía llegar, el rey se le ocurre mandar a traer todos los tesoros que Nabucodonosor, su abuelo, había tomado del templo de Jerusalén. Traigan las copas y traigan todo porque vamos a tomar en estos tesoros. ¿Saben? Aún para el mismo Nabucodonosor, esos tesoros eran sagrados. Pero Belsasar estaba indetenible, nadie podía hacerle frente. Así que los manda a traer y toma y hace parte de una celebración llena de idolatría, llena de excesos, llena de desastres, a esos utensilios que eran considerados sagrados. En ese punto, Dios dice, ya está bueno. Y cuando él gozaba de su mayor poder y creía que nadie lo podía detener, aparece una mano y comienza a escribir en una pared. Y escribe un mensaje contundente contra Belsasar. Hermanos queridos, ¿saben? Estamos estudiando el relato que marca el último día, no solo de la vida de Belsasar, sino el último día del temible imperio babilónico. Este día el Señor puso final a un imperio terrible. Puso final al imperio babilónico porque los medos y los persas conquistaron de manera definitiva este día Babilonia. El rey asustado, bueno, una descripción muy clara que nos hace Daniel aquí. Su rostro se puso pálido, sus piernas comenzaron a temblar. La intención es que las rodillas chocaban entre ellas del miedo que tenía y no se podía mantener ni siquiera en pie. Bueno, yo no sé qué hubiera hecho usted, pero ciertamente el cuadro es bastante tenebroso. Esta es una celebración. Recuerden que la luz allí en aquel tiempo no era como la tenemos nosotros hoy. Podemos alumbrar y tener muy iluminado. Cuando no se nos va la luz, la cosa es bastante clara. Pero en aquel momento dependían de algunos candelabros. Y la mano se colocó justo donde había un candelabro para que lo que iba a ser escrito en medio de un ambiente de poca luz, lo que iba a ser escrito pudiera ser visto por todos. Y comienza a escribir 4 palabras en la pared. En medio del miedo de ver una mano escribiendo sola en la pared, el rey Belsasar manda a traer a los sabios del reino. Manda a traer a los magos, a los astrólogos, a todos, y pide que por favor interpreten lo que está escribiéndose allí. Y en medio del miedo, ofrece una cosa tremenda. Le dice, el que interprete lo que dice allí, le voy a poner una capa púrpura, es decir, ropa real, ropa con la que puedes estar en mi palacio y ser parte de mi realeza. Te voy a poner un collar de oro, una condecoración dada directamente por el rey. No era cualquier cosa. Y lo voy a hacer el tercero en el reino. ¿Saben que ese número 3 no es casual? Ya lo dijimos. Pues Nabonido era el número 1, no estaba en Babilonia. Belsasar era el número 2, era su regente, estaba en Babilonia. Él podía ofrecer, era el tercer puesto.
Lo que estaba ofreciendo era excesivo. Pero saben, cuando la gente está asustada, hace cualquier tontería. Este hombre estaba asustado. Yo no sé si usted ha pasado por una situación que le genera tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, que comienza a prometer cosas sin pensar. ¿Saben? Aquel que lo descubren haciendo algo malo, y en ese momento uno, pues hasta el ateo se vuelve teísta, ¿no? Y en medio de su susto, Señor, si tú me sacas de aquí, y promete cosas insólitas. Bueno, así estaba Belsasar. Él ofreció 3 cosas que eran insólitas. Pues cualquiera hubiera querido tener eso. Ya el rey habló, el que interprete, pues va a recibir grandes premios. Pero saben, ninguno pudo interpretarlo. Y en medio de la desesperación del rey, la reina madre, que es la que se describe aquí, es decir, no es la esposa de Belsasar, sino la esposa del difunto Nabucodonosor, la reina madre, se levanta y le dice a su nieto que lo ve desesperado: ¿sabes, rey? Cuando Nabucodonosor tenía un problema de este tipo, había un hombre en el reino a quien acudía continuamente, lo había hecho varias veces. Ese hombre tiene poder, les voy a decir literalmente lo que plantea la reina madre allí. Este hombre tiene poder de los dioses y tiene una sabiduría sin igual. Convócalo, llámalo, él te va a ayudar. ¿Saben? Belsasar era un hombre tan necio, tan necio, tan necio, que cuando tomó el trono ahí en Babilonia, desechó a la gente sabia que podía ayudarle, y se llenó de la gente a su alrededor que estaba allí para alabarlo, para idolatrarlo, para aplaudir cuanta tontería él decidiera hacer. Así que Daniel, que era un hombre de confianza de Nabucodonosor, para este entonces era un hombre olvidado. Estaba desechado. Se calcula que podía tener unos 85 años Daniel para este entonces. Así que en su desesperación, Belsasar llama a Daniel. Daniel llega, y cuando llega Daniel le dice: rey, debes recordar lo siguiente. Tu padre fue un gran hombre. ¿Saben? Dios le dio a Nabucodonosor todo el poder y todos los reinos de la tierra. Un hombre temible, un hombre grande. Pero al finalizar sus días, se volvió soberbio y se enloqueció, y el Señor lo humilló profundamente. Terminado un año, él vuelve en sí y el Señor le restablece. Pero Dios humilló a tu abuelo Nabucodonosor porque se llenó de soberbia. Y le dice Daniel: rey, y usted sabía eso, y aún así decide reinar con soberbia. ¿Saben? Una forma muy elegante de decirle al rey: si a tu abuelo, que era un tipo temible de verdad, Dios lo humilló, ¿qué quedará para ti? Leí un meme en estos días que me causó mucha gracia. ¿Sabes? De estos que son enfocados en jóvenes. Decía algo así como: si Sansón, siendo el hombre más fuerte del mundo, cayó ante una mujer impía, ¿qué crees que va a hacer contigo una mujer inconversa, muchacho, que no puedes levantar ni una lata de agua? Muchachos que parecen unos alambres que caminan. Y pareciera que algo así le está diciendo Daniel a Belsasar. Si Dios humilló a tu abuelo, que era un hombre temible, ¿qué crees que va a hacer contigo? Tienes un problema. El reclamo de Daniel a Belsasar es: tú sabías lo que pasó con tu abuelo. ¿Qué pasó contigo? Y ahora va a proceder Daniel a explicar qué era lo que el Señor le estaba diciendo a través de esas palabras descritas en la pared. Pasemos al versículo 22, un poco más abajo. Le dice lo siguiente, Daniel: pero usted, Belsasar, siendo su hijo, no se humilló a pesar de saber todo esto. Conocías la historia de tu abuelo y no te humillaste. 23. Por el contrario, se ha opuesto al Señor del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y sus concubinas.
Usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro, madera, piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. Pero no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentra su vida y todos sus caminos. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que aparece allí. Miren lo que aparece. Escribió lo siguiente a la mano. Mene, mene, tekel, uparsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. Tekel, ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Y Pérez, su reino se ha dividido y entregado a los medos y a los persas. ¿Saben? Esa misma noche, el rey Darío I desvió el curso del río Éufrates. Impensable. Desvió el curso del río Éufrates y pasó y llegó a Babilonia y sitió Babilonia, mató a Belsasar y comenzó ahora el declive del imperio babilónico para que se montara el imperio medo-persa. Al estudiar un evento como este, hay una pregunta que tiene que surgirnos. Pongámonos en el lugar de Belsasar. ¿Saben? Vemos lo que Dios hace y debemos preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida hoy. Todo ser humano, pero especialmente el Hijo de Dios, debe cuidar continuamente el enfoque que le está dando a su vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Porque de este pasaje, de este mensaje que Dios da a Belsasar, hay 3 advertencias para nosotros que no podemos pasar por alto. Hoy vamos a estudiar la primera. La semana que viene, Dios mediante, continuaremos con las otras 2. Pero la primera advertencia que quiero dejar aquí sobre la mesa es la siguiente. Escuchen esto. Llegará el día en el que Dios nos pedirá cuenta por todos nuestros actos. Escucha bien esto. Llegará el día en el que el Señor nos pedirá cuenta por todos nuestros actos. Este día había llegado para Belsasar. No importa si crees, no importa si no crees, no importa si eres creyente en Cristo o no eres creyente en Cristo, no importa si eres ateo o perteneces a la religión que tú quieras, llegará el día en que todos tendremos que darle cuentas al Señor por nuestros actos. ¿Saben? Pudiera no parecerte. Y alguien pudiera levantarse aquí y decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a rendir cuenta. A ver, pudieras hacer la pataleta que quieras. Tendrás que rendir cuenta. Y el Señor lo demuestra a través de Belsasar. Un rey soberbio, poderoso como ningún otro. Un rey que estaba celebrando las victorias que había alcanzado porque todo le estaba saliendo bien. Hasta aquí todo le estaba saliendo bien. Y el hombre, en vez de darle la gracia o la gloria a Dios, se llena de soberbia. Y en su soberbia el Señor dice, pues ahora llegó el tiempo en que tienes que darme cuentas. El relato, permítame avanzar un poco y cerrar un poco la idea de cuando Daniel le interpreta la visión al rey. El rey escucha la respuesta de Daniel y dice, denle los regalos que ofrecí. ¿Saben? Al principio Daniel le dijo, rey, no me dé nada. ¿Saben? Porque es algo así, ¿me vas a hacer el tercero de cuál reino? ¿El que está a puntico de caer? Nah. Quédese con su reino moribundo. Pero en la actitud de Belsasar no hubo arrepentimiento. Denle los regalos. Punto. Si es eso, no me importa. Y en su actitud llena de soberbia, el Señor le dijo, no importa si te sientes el dueño del mundo. Hoy tienes que dar cuenta. Hermano, no dejemos pasar esta advertencia porque para nosotros aplica igual. Todos los que estamos aquí, los que pudieran estar conectándose a lo largo de estos días en las redes sociales, todos tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Unos en el juicio del gran trono blanco y otros en el tribunal de Cristo. Si me permiten establecer la diferencia, voy a hacerlo. ¿Saben? En Hebreos, el autor de los Hebreos dice
está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después el juicio. Ese juicio allí hace referencia al juicio del gran trono blanco. Todo ser humano es pecador. Y la Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, permítame, así lo plantea Romanos, pero permítame decirlo de forma correcta para mí. Por cuanto todos pecamos, pero yo tengo que meterme en esa licuadora. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben? Estamos separados. Usted va a nacer, va a vivir, va a morir, y si se mantiene en esa posición, lo único que le resta es el juicio del gran trono blanco. Está establecido los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. No hay escapatoria. ¿Saben? De todo hombre que nace, uno muere. Estadística. La estadística dice que el 100% de los que nacen mueren, ¿oyeron? Si Cristo no viene antes, todos los que estamos aquí, en algún momento, vamos a morir. Y sabiendo esto, es importante que entendamos que si no cambiamos nuestra condición, y estoy hablando a aquellos que no han invitado a Cristo a ser el Señor de su vida, en la eternidad tendrás que comparecer ante el juicio del gran trono blanco, en el cual no hay oportunidades, un juicio absolutamente condenatorio. ¿Cómo podemos salir de eso? El mismo autor de los Hebreos nos dice, ¿saben? Cristo vino y murió para que tú y yo ahora podamos tener vida en Cristo. Y Pablo otra vez a los romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando abrazamos a Cristo, entonces ya ese juicio condenatorio no tiene lugar en nuestra vida. Y alguien pudiera decir, qué bueno, entonces lo que pasó con Belsasar no aplica a mí. El que no tiene a Cristo rendirá cuentas, pero el que tiene a Cristo también. ¿Saben? La Biblia habla del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es el lugar en el que todos los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo seremos pasados por prueba. Nosotros, nuestros actos van a ser probados. Tendremos que darle cuenta al Señor en el tribunal de Cristo de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y aquello que nos motivó a hacer o no hacer lo que hicimos, será juzgado allí. Y Pablo plantea lo siguiente. Todo aquel que edificó sobre heno, sobre madera, sobre hojarasca, cuando el Señor lo pruebe con el fuego de la prueba, ¿saben qué va a pasar con el heno, la madera y la hojarasca? Pues no hay que ser muy inteligente. Si usted somete eso al fuego, se quema y tendrá pérdida. Así que edifiquemos sobre oro, plata y piedras preciosas, plantea Pablo. Y la intención de esto es, hermano, ¿qué está motivando tu vida a actuar? Cuando haces, ¿por qué haces? Cuando vives, ¿por qué vives? Y la motivación habla un poco acerca de ¿qué te impulsa? Todos estamos aquí para glorificar al Señor a través de nuestra vida. Qué bueno escuchar estos talentos musicales que escuchamos al principio. Mis hermanos, pero si estos jóvenes que están aquí mostrando, usando su talento para que la iglesia pueda alabar al Señor, si su motivación no es que el nombre del Señor sea glorificado, cuando rindan cuentas delante del Señor, sus obras serán quemadas. Porque todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Ya alguien podrá decir, el pastor predica todos los domingos, qué bien. ¿Saben? Si la motivación que me impulsa a mí a hablar cada domingo de la palabra del Señor no es que el nombre del Señor sea glorificado, yo tendré que dar cuentas delante del Señor, hermano, y mis obras serán quemadas. Yo no sé si a usted, pero a mí esto me aterra. Ahora entiendo por qué el rostro de Belsasar palideció. ¿Por qué las rodillas comenzaron a temblar? ¿Por qué no podía mantenerse en pie? La mano del Señor estaba pidiendo cuentas al rey que él colocó allí. Yo te puse en esa posición y ahora quiero saber qué estás haciendo con lo que yo te di. Hermano, qué duro. Nos guste o no, tú y yo, en algún momento, en distintas posturas, tendremos que darle cuentas al Señor. Y la expresión que traduce Daniel es la siguiente. Vamos a la primera palabra que se repite 2 veces. Lo primero que escribe la mano en la pared es
mene, mene. Es una doble expresión que da una especie de jueguito de palabras. Algo así como contar y finalizar. Y como las tres palabras que están allí están en pasivo, a clase de castellano, domingo en la mañana con calor, maravilloso. Vamos rapidísimo. Los tres términos están en pasivo. Eso quiere decir que Belsasar no ejecuta la acción, sino que la recibe. En este caso, pudiéramos decir lo siguiente. ¿Saben? Él fue contado y su posición en el reino fue finalizada. Fuiste contado y fuiste finalizado. En la descripción directa que hace Daniel, la traducción de esto es lo siguiente. Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto un límite. Una forma de decir, Dios contó tu vida, contó tu posición y dijo, hasta aquí llegaste. Los que son fanáticos del béisbol, yo no soy mucho, soy tiburón de la Guaira, así que estamos ahorita disfrutando del campeonato. Si alguien tiene algún problema con eso, tendrá que esperar la otra temporada. No ocurre mucho, pero somos. Ahora, cuando usted ve un juego de béisbol, cuando el pitcher no está cumpliendo su función, pues salen los directores, el manager, sale el otro, el coach de picheo, y se acerca hasta el pitcher y habla con el pitcher. Tal vez algunas veces le dan una advertencia, pero si él está poniendo en riesgo el juego, hermano, lo hemos visto muchas veces, que el coach de picheo ni siquiera sale a hablar con el pitcher. Sale así. Viene a quitarle la pelota. Y a lo mejor el pitcher puede tener 17 cosas que decir que justifiquen sus lanzamientos, pero el coach de picheo no quiere escuchar nada. Pero dame otra oportunidad. Hermano, le va a quitar la pelota y al quitar la pelota lo que le está diciendo es, he contado tus lanzamientos y le vamos a poner fin a esto. Fue lo que pasó con Belsasar. Arrogante, sí. Poderoso, todo le estaba saliendo bien, pero tenía que dar cuenta al Señor. Y cuando Dios le pidió cuenta, le dijo, has llegado al fin. Hermano, este hombre falló en el cumplimiento de su propósito. Permítame describir rápidamente algunas características de Belsasar. ¿Saben? Él tenía todo para triunfar. Había recibido un imperio depurado. Las victorias que ganaba Belsasar eran ya producto de lo que su abuelo y su padre habían dejado. Había unas rebeliones internas que se levantaron en Babilonia. Ya su papá se había encargado de ellas. Los enemigos externos, ya su abuelo se había encargado de ellos. Babilonia de por sí era un reino temible. Y Belsasar recibe eso como herencia. Tenías todas las de ganar. Tenías un ejemplo claro. En tu abuelo habías visto que llenarse de soberbia era mala idea. No te llenes de soberbia. El ejemplo era cercano. Me fascina porque Daniel le dice, y tú sabías lo que había pasado con tu abuelo. Lo sabías. Sin embargo, te llenaste de soberbia. Él tenía a su alrededor hombres a quienes acudir y no acudió a ellos. Los apartó del reino. Daniel en este momento estaba olvidado. Lo apartó del reino. Ahora, con todo lo que tenía para ganar, con todo lo que tenía para hacerlo bien, está fracasando. Se llenó de soberbia. Y el Señor le dice, ya tu tiempo ha llegado al fin. Saben, todos nosotros tenemos una posición en el lugar que estamos ocupando hoy. Los que somos padres, Dios nos puso allí. Los que somos esposos, estoy hablando a los hombres de aquí, Dios nos puso allí. Las mujeres que están aquí, que son madres, Dios te dio esa bendición, Dios te puso allí. Que son esposas, Dios te dio esa bendición, Dios te puso allí. ¿Saben? Tenemos habilidades y talentos. Dios te dio tus habilidades, Dios te dio tus talentos. Y tienes como Belsasar dos opciones. O te glorificas a ti mismo,
O celebras y le das la gloria, no sea a las circunstancias, a la vida, al cosmos, a los astros, a la universidad donde estudiaste, a tus padres. O le das la gloria al único que realmente te puso en el lugar que tienes en este momento. Qué irónico. Daniel le dice a Belsasar, mandaste buscar las copas del templo para incluirlas en tu borrachera y en tus excesos y en tu idolatría. Y cuando lo hiciste, ¿sabes qué pasó? Adoraste a dioses que no tienen la capacidad ni siquiera de escucharte. Y al Dios que te tiene vivo, al Dios que te dio propósito, al Dios que te puso allí, lo has ofendido. Hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Dios que te puso allí donde estás? ¿Sabes? Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué pasaría, hombres, que estamos aquí? Si yo les digo, Dios nos va a pedir cuenta por nuestra masculinidad. Hombres, Dios te va a pedir cuenta por tu rol de cabeza en el hogar. Dios te va a pedir cuenta por tu paternidad. Dios te va a pedir cuentas. Mujeres, Dios te va a pedir cuenta por tu maternidad. Hemos hablado tantas veces de la importancia de ser madres. Pareciera que hay una relación entre los reyes de Judá que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y sus madres. No parece intencional que la Biblia nos diga, y fulano, para mencionar a cierto rey, hizo lo bueno delante del Señor y el nombre de su madre fue. ¿Será que hubiera un vínculo allí? Madres, Dios te dio esa bendición de ser madre y te va a pedir cuenta por ello. Mujeres, Dios les va a pedir cuenta por su función en el hogar como ayudas idóneas. Y en el servicio a Dios ni hablar. Dios te dio dones y talentos y te va a pedir cuenta por ellos. Dios te dio capacidades y te va a pedir cuenta. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es una advertencia tremenda. No consigo una forma menos dura de decir lo que voy a decir. ¿Saben? Todo aquello que no cumple su propósito, todo aquello que no cumple el propósito por el cual existe, estorba. Estorba. Y en este momento, Belsasar, que fue puesto en ese trono por el Señor, estaba estorbando. ¿Quieren una manera gráfica de ver esto? Pues en nuestros hogares tenemos cosas que estorban. Yo no sé cuántos de ustedes tendrán alguna máquina de ejercicio que alguna vez compraron porque se propusieron adelgazar o hacer ejercicio de manera continua. Se compraron esas caminadoras elípticas que son grandísimas. Se la compraron en enero de este año, seguro que la compraron con cachea. Y todavía la están pagando. Hermanos, y tienen esa máquina que en el mes de enero cuando llegó, todo el mundo se peleaba por montarse en la máquina y hacer algo de ejercicio. Y la máquina comenzó a cumplir su propósito. Pues, ¿y qué estás haciendo? Estamos haciendo ejercicio. La compramos para hacer ejercicio. Eso normalmente acompaña como 15 días de enero. Ya para después, la segunda quincena de enero, ya la frecuencia del ejercicio va bajando. En febrero ya se usa poco, pero en marzo absolutamente nada. Pero en marzo ocurre algo que no había ocurrido antes. Por primera vez, alguien planchó una camisa en la casa y se dio cuenta que la podía guindar en la máquina. Y ahora la máquina cambió su utilidad. Dejó de ser una máquina para hacer ejercicio para convertirse en un tendedero. Y ya para esta fecha, en junio, ya rayando julio, hermanos, muchos de nuestras máquinas de ejercicio que fueron compradas en enero con caché, que aún estamos pagando, son un verdadero estorbo. Porque alguien en la casa dijo, tenemos la máquina para poner ropa doblada, alguna ropa guindando, y nos pudiéramos ahorrar esto si compramos una cuerdita, o con lo que nos costó la máquina pudimos haber hecho un closet. Y ahora esa máquina, como no está cumpliendo con su propósito, ¿a qué no saben? Estorba. Y esta es la fecha en la que se venden por Mercado Libre algunas máquinas de esas a muy buen precio. Quítatela de aquí porque estorba. ¿Saben? Todos tendremos que rendir cuentas al Señor. Y si no estamos cumpliendo con nuestro propósito, vamos a tener serios problemas. Belsasar estaba enfrentando serios problemas.
Mene, mene. Fuiste contado y tu tiempo tiene un fin. Llegaste al colmo de la paciencia del Señor. Tu tiempo terminó. Hermanos, les dije hace un ratico atrás que todos los que hemos nacido, es decir, todos los que estamos aquí vivimos, podemos morir en cualquier momento. ¿Saben? La muerte es una realidad. El ser humano es el único ser que sabe que va a morir y trata de evitarlo a toda costa. Pero si Cristo no viene antes, a todos nos tocará enfrentar la muerte. El Señor hoy te está dando una oportunidad y te está diciendo, ¿saben? Estoy contando tus días. Estoy contando tus hechos. Lo que tienes, yo te lo di. Lo que sabes, yo lo permití. El lugar que ocupas, te lo di yo. Tus días tienen un límite. Pero en este momento estoy te dando la oportunidad de corregir. Te estoy dando la oportunidad de redefinir tu rumbo. Te estoy dando la oportunidad de enderezar tu senda, porque vas a entregar cuentas de todo lo que te he dado. Y a quien más se le da, más se le demanda. Hermano, ¿has sido bendecido por el Señor? Debes saber que Dios va a pedirte cuentas por eso. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. ¿Saben? Belsasar no tuvo una segunda oportunidad. Aparece la mano en la pared, le da estas 3 advertencias. Hoy estudiamos la primera. La primera es, tienes que dar cuenta y tu día de dar cuenta acaba de llegar. No hubo una segunda oportunidad para Belsasar. Ese mismo día murió y su reino terminó. Que tú y yo tengamos hoy la oportunidad de corregir nuestro andar es también una bendición del Señor. No dejemos pasar esta advertencia. Si el Señor hoy te pidiera cuenta de lo que has hecho, ¿qué cuentas le entregarías? Señor, aquí está tu iglesia. Este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí, podemos perfectamente vernos reflejados en la vida de Belsasar. Porque pudiera haber en nuestra vida la misma idolatría que hubo en la vida de él. La misma arrogancia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos creído capaces de hacer o de dejar de hacer, de tomar decisiones sin tomarte en cuenta a ti, de tomar tus bendiciones y hacer con ellas como mejor nos parece, porque creemos que tenemos la autoridad y el poder y la posición para actuar como mejor nos da la gana? Pero la historia de hombres como Belsasar nos muestra que de todas estas cosas tendremos que darte cuentas. Y hoy queremos, con temor reverente, entender el llamado que nos estás haciendo. Hoy nos das la oportunidad de corregir. Mientras la iglesia está orando, yo quiero hacer una invitación muy especial. Saben, yo no sé cuántos de los que están aquí no han depositado aún su confianza en Jesucristo. Quiero decirte que tendrás que dar cuentas al Señor. Y hoy en Cristo Jesús, la palabra de Dios te está diciendo, puedes resolver el problema más grande que tendrás que enfrentar cuando estés frente a frente con tu Creador. Si depositas hoy tu confianza en Cristo, sabes, ya no vas a encontrarte con el juez justo del gran trono blanco en un juicio condenatorio del cual no tendrás escapatoria ni nada que alegar, porque eres pecador. Yo quiero invitarte hoy a que actúes en función de esto que hemos hablado, que allí donde estás puedas depositar tu confianza en Cristo. Pídele al Señor que perdone tus pecados y a partir de este momento
te haga una nueva persona en su nombre. Si hay alguien esta mañana que no ha depositado su confianza en Cristo, permíteme dirigirte en esta breve oración. Me gustaría hacerlo. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador. He vivido mi vida como quien no va a dar cuentas. Y hoy entiendo que sí las daré. Y como me estás dando la oportunidad de rectificar, te pido perdón por mis pecados. Y quiero pedirte que a partir de este momento seas mi Señor y mi Dios. Sé mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ahora hazme una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben quiénes hicieron esta oración? Ha cambiado por completo tu posición ante el Señor. Estarás ante el tribunal de Cristo, rindiendo cuentas por tus actos de aquí en adelante. Pero no hay condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Iglesia, vivamos como quienes vamos a dar cuenta, porque las tendremos que dar cuando el Señor nos las pida. Entonces vivamos conscientemente de lo que hacemos. Que el Señor les bendiga.